Seguridad en el Ecuador. Queremos saludar cordialmente, agradecerle por la atención a la revista de Opinión Democracia al doctor Alfonso Santiago. Voy a presentarlo rápidamente con un resumen de su valiosa hoja de vida. Él es doctor en Derecho y abogado por la Universidad de Buenos Aires, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Tiene una serie de publicaciones, libros, artículos. Quisiera destacar, autor de una de las obras recientes, La Historia de la Corte Suprema Argentina, Derecho a la Vivienda y Actividad Judicial, la responsabilidad de los magistrados judiciales por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales, marco teórico y análisis de algunos casos paradigmáticos. Él ha escrito numerosos capítulos en obras colectivas, artículos, publicaciones sobre temas de derecho constitucional en distintas revistas jurídicas prestigiosas nacionales e internacionales. Miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, presidente de su Instituto de Derecho Constitucional, segundo Linares Quintana, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, también miembro de honor de la Real Academia y Legislación de Granada, España. Es decir, una hoja de vida destacada del doctor Alfonso Argentino. Lo hemos invitado para que nos ilustre cómo enfrentar el papel de las Cortes Constitucionales en América Latina y cuáles debieran ser los seguimientos a los dictámenes que emiten en cada uno de nuestros países. Doctor Alfonso Santiago, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un gusto enorme poder estar allí acompañándolos y este proceso tan significativo que están viviendo en torno a las modificaciones sobre la responsabilidad de los tribunales constitucionales. En la Argentina, siguiendo el modelo norteamericano, nosotros tenemos la institución del juicio político. Es decir, que hay como dos grandes sistemas de gobierno en el mundo: los parlamentarios europeos y los presidencialistas, que son más bien del continente americano. Dentro de esos sistemas presidencialistas, generados en Estados Unidos a partir de la Constitución de 1787, se genera una serie de mecanismos de control recíproco de los órganos de gobierno. Entonces tenemos, por ejemplo, la posibilidad que el presidente vete las leyes sancionadas por el Congreso. Tenemos la posibilidad que los jueces declaren la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el Congreso o los decretos del Poder Ejecutivo. Y el arma o el instrumento de control más importante respecto de los jueces es el juicio político encomendado a los congresos, en donde por lo que se denomina mal desempeño, es decir, alguna falla funcional o extrafuncional grave de contenido, el Congreso, fundado en determinados cargos, puede utilizar el instrumento de juicio político para remover o destituir a los jueces de los tribunales constitucionales. Este es el instrumento y estas son las características. El juicio político a los jueces surge junto con el constitucionalismo, porque surge con la primera constitución moderna, que es la de Norteamérica. Así que desde el punto de vista de la existencia en sí no hay ningún problema. El asunto es cómo se utiliza ese instrumento. Y en eso hay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia y la doctrina constitucional en Latinoamérica ha ido fijando determinados parámetros. Por ejemplo, se dice que ese juicio político tiene que ser, fundado en cargos graves e importantes que se puedan llegar a formular. Siempre ese juicio político debe respetar lo que se llama el debido proceso, es decir, que la posibilidad que el juez acusado conozca con claridad por qué se lo juzga y que pueda defenderse y ofrecer pruebas y que la sentencia final sea una sentencia fundada. Y también, y esto es importante tal vez para recordarlo, dice que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de las sentencias, por cómo ellos juzgan, sino que únicamente cuando hay lo que se llama el desvío de poder, es decir, la utilización del poder judicial o jurisdiccional para favorecer o perjudicar a alguien, es donde puede llegar a ser destituido. Pero si no, hay que respetar ese ámbito
de decisión de las Cortes Constitucionales. Esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tiene lo ha sostenido en el caso del Tribunal Constitucional peruano, en donde en un determinado momento el presidente Fujimori quiso que el Tribunal Constitucional lo habilitara para una reelección, para una tercera periodo presidencial. El Tribunal Constitucional se negó porque consideraba que eso no era conforme a la Constitución, y entonces se iniciaron juicios contra los jueces del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por no habilitar esa reelección. Cuando este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó o entendió que eso no era posible porque afectaba mucho la independencia judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que los jueces no podían tener presiones de ser destituidos simplemente por interpretar adecuadamente el ordenamiento jurídico. Así que bueno, estos son algunos de los lineamientos para instalar el tema. Es decir, el juicio político como tal es un instrumento plenamente compatible con los principios constitucionales, pero debe ser ejercido respetando el debido proceso de los jueces. Tiene que ser por cargos graves y no puede abarcar en principio el contenido de las sentencias. Esto es muy importante lo que usted señala, doctor Alfonso Santiago. Sería un caos en un país para el ordenamiento jurídico que se juzgue a jueces constitucionales por el contenido de sus fallos de la sentencia. Sería un caos. Pero sí es importante que usted nos profundice cuáles cargos se puede formular para llevar a un juicio político a un juez constitucional. Perfecto. Entonces, se dice que puede ser funcional o extrafuncional. Extrafuncional es lo que hace a la vida, diríamos, fuera del magistrado, fuera del ejercicio de sus funciones. Supongamos si cometiera un delito, supongamos que no cumpliera los deberes de asistencia familiar, tuviese un tema de violencia doméstica, condujera grave, ebrio y produjera un accidente. Lo extrafuncional, eso sería un incumplimiento grave, dado el deber de ejemplaridad que tienen los jueces. Eso podría constituir una causal de juicio político. Y funcionalmente, dentro de la función, podría tener dos aspectos. Los aspectos jurisdiccionales, es decir, propiamente de la emisión de fallos, y entonces únicamente si hubiese un desvío de poder o un desconocimiento claro del derecho, ahí correspondería. Pero también podría darse que el juez, dentro de sus funciones, más allá de dictar sentencias, por ejemplo, maltratar a su personal, no asistiera regularmente. Entonces, todas esos malos comportamientos podrían dar lugar a la remoción de un juicio de un juez por razones funcionales o extrafuncionales. Lo que hay que preservar siempre es un ámbito de decisión judicial para ponerlo en términos futbolísticos. Nosotros en las democracias constitucionales hemos decidido jugar un juego que tiene un reglamento, que tiene unos árbitros y que ahora tiene un VAR, ¿no? Esto es trasladado al campo político, es decir, es el juego político que tiene que respetar la Constitución, los árbitros tienen que hacer cumplir ese reglamento, y las técnicas jurídicas que hemos ido desarrollando son una especie de VAR que potencia el juego. Entonces, a veces puede decir que los jueces pueden complicar ese juego político, ¿no? Porque con sus decisiones. Pero no, diríamos, es preferible jugar con VAR y jugar con árbitros a jugar sin árbitros y sin VAR, aun cuando eso en determinados momentos nos pueda llegar a perjudicar. Ha sido un error en las constituciones en América Latina, doctor Alfonso Santiago, el que quede una Corte Constitucional libre, exenta del análisis de su comportamiento. No digo para nada de sus dictámenes, sus fallos, sus sentencias, no. Pero sí su comportamiento de cara a un país. ¿No es un error en un país dejar libre eso? Sí. Es decir, todo régimen republicano se basa en la responsabilidad por los actos de gobierno. Eso es una nota, diríamos, así como se decía que los reyes nunca podían equivocarse ni hacer lo inadecuado. En los sistemas de republicanos se parte del principio de la responsabilidad. Uno tiene que siempre poder
dar cuentas y se les puede pedir cuentas a todos los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales de las decisiones que adoptan. Y en ese sentido no hay una irresponsabilidad. El juicio político, precisamente con este carácter limitado que decíamos, es el instrumento por el cual se ejerce la responsabilidad de los magistrados constitucionales o de los tribunales constitucionales. Es decir, que sería un error decir que son absolutamente irresponsable, porque eso no sería compatible con los principios que fundan las democracias constitucionales actuales, y sobre todo es una exigencia de toda república la responsabilidad por los actos de gobierno. Doctor Alfonso Santiago, cuéntenos la experiencia argentina con los jueces constitucionales. Perfecto. Bueno, en la Argentina le decía que existe este juicio, la institución del juicio político desde 1853, y jueces de la Corte que han sido removidos en juicios políticos, hubo dos momentos. 1947, cuando llega Perón al gobierno, inicia un juicio político a una Corte que le había declarado inconstitucional una serie de normas que Perón había promovido cuando formaba parte del gobierno anterior como ministro de Trabajo, y también cuando llegó al gobierno Néstor Kirchner inició juicio político a 5 jueces, de los cuales 3 renunciaron y 2 fueron destituidos por el contenido de sus sentencias. Entonces eso generó algún revuelo, porque de algún modo lo que se dice, esto es una cosa que hay una sospecha de que cuando hay una remoción masiva de los integrantes de las Cortes, esto es inconvencional porque afecta a la independencia judicial. Se quiere ir más a procesos individuales por mal comportamiento y malas conductas. Las remociones generales de todos los integrantes de un tribunal constitucional o de una Corte Suprema tienen una cierta presunción de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. Entonces la experiencia argentina ha sido esa: 2 juicios políticos en 1947 y en el año 2003 a 2005, en un caso a 3 jueces y en otro caso a 5 jueces, 3 de los cuales renunciaron y 2 de los cuales fueron destituidos. Más allá de estos casos donde se llegó a sentencia, hubo intentos de llevar adelante juicios políticos, pero no llegaron a concretarse. Y después está la experiencia norteamericana, bastante interesante. La experiencia norteamericana surge en 1804, ya en el inicio de la vida constitucional norteamericana, con el caso Chase, en donde el presidente Jefferson quiere promover juicios políticos a los jueces de la Corte Suprema porque pensaba que no eran acordes a sus designios, y logra que la Cámara de Diputados acuse a la Corte Suprema, pero cuando el caso va al Senado, aún los propios partidarios de Jefferson se niegan a remover al juez Chase porque consideran que esto afectaba a la independencia judicial. Y entonces eso preservó, diríamos, a la Corte Suprema de los vaivenes políticos, manteniendo, diríamos, una cierta neutralidad en ese sentido. Y más adelante, hacia fines del siglo pasado, en el caso Romer VI, en el caso Romer, 6 jueces habían votado en un sentido, y la Cámara de Diputados, que tenía mayoría republicana, entendió que había habido un exceso por parte de la Corte Suprema norteamericana y quisieron iniciar juicio político a esos 6 jueces que habían votado en ese caso Romer. Y hubo toda una jugada muy fuerte de reacción para preservar la independencia judicial, tanto de los académicos como del Partido Demócrata, pero incluso los 3 jueces que habían votado en disidencia se pronunciaron en contra de que los jueces puedan ser removidos por el contenido de su sentencia, porque diríamos, lo que se quiere es preservar esa función de árbitros que tienen los tribunales constitucionales. Ahora, las experiencias en América Latina, cómo se ha desempeñado, y los fallos de la Corte Interamericana que haya incidido en las actuaciones, sean de tribunales constitucionales o de cortes constitucionales.
Sí, entonces les comenté recién el caso del Tribunal Constitucional Perú, en donde la Corte Suprema declaró que esa decisión de remover a los jueces por no habilitar la reelección de Fujimori era inconvencional y ordenó, diríamos, la reparación de los jueces. También en los casos del Tribunal Constitucional de Ecuador y de la Corte Constitucional Ecuatoriana, que también fueron removidos masivamente, también consideró que eso era inconstitucional e inconvencional. Es decir, que el juicio político es en sí mismo es convencional, puede ser establecido por los países, pero la utilización de ese instrumento tiene que estar, diríamos, no puede ser desvirtuada, no puede ser simplemente para remover a jueces masivamente a jueces cuyas decisiones no son compartidas, sino que hay que respetar ese ámbito de independencia judicial y, en todo caso, esperar los tiempos de renovación natural que puedan tener los tribunales constitucionales. Para llegar a un juicio político, el caso argentino, ¿cuántos votos? ¿Qué mayoría se necesita? 2/3 partes de la Cámara de Diputados para acusar y 2/3 partes de la Cámara de Senadores para decidir. Es decir, es una mayoría agravada. Por eso no es sencillo, se puede llegar, pero necesita 2/3 partes en ambas cámaras para poder remover. En Estados Unidos, para acusar, alcanza la mayoría simple de la Cámara de Representantes, pero para removerlo sí las 2/3 partes del Senado norteamericano para removerlo. En Estados Unidos no ha habido ningún juicio político llevado a cabo contra jueces de la Corte Suprema. Sí hubo habido 14 jueces federales que fueron removidos por juicio político, pero no hubo un solo caso. Le contaba el caso Chase, que finalmente fue absuelto. Le contaba ese intento que no pasó de ser un intento el caso Chase, y un juez en el año 1970 que, ante una situación de falta de ética y antes de que se iniciara el juicio político, renunció. Es decir, que también muchas veces el inicio del juicio político despierta, diríamos, la posibilidad de que los jueces renuncien para no ser sometidos al juicio político. En Estados Unidos también hubo otra situación, pero es distinta, en donde en la década del 30 el presidente Roosevelt quiso poner en marcha lo que se llamó el New Deal, unas nuevas políticas que eran declaradas frecuentemente inconstitucionales por la Corte Suprema norteamericana. Entonces, lo que intentó hacer Roosevelt es ampliar la Corte y incorporar nuevos integrantes. Y esto también, a pesar de que Roosevelt tenía mayoría en las dos cámaras, fue rechazado por sus propios partidarios porque consideraron que esto afectaba la independencia judicial. Y entonces, posteriormente, algunos jueces renunciaron, otros cambiaron de sus posturas, y entonces, sin afectar la independencia judicial, hubo un reacomodamiento de la doctrina de la Corte y se permitió, diríamos, superar esa dificultad que había entre las políticas puestas en marcha por el presidente y el Congreso y las decisiones de los jueces. De algún modo se fueron acomodando y se pudo sortear eso, ¿no? Eso es una experiencia interesante de la Corte Suprema norteamericana, ¿no? A veces con un poquito de paciencia y más brusquedades se pueden superar los escollos del desentendimiento, a veces graves, que puede haber entre el presidente y el Congreso y los tribunales constitucionales. Le preguntaba, doctor Alfonso Santiago, esto es importante, de cómo llevar a un juicio político y luego cómo censurar y destituir a un juez constitucional, porque en el Ecuador, en una constitución del socialismo del siglo XXI que rige en nuestro país y que hay que respetarla, más allá de las barbaridades que tiene, por ejemplo, hay una disparidad. Para enjuiciar a un ministro secretario de Estado se necesita, para censurar, los 2/3. Hoy, con 151 asambleístas, son 101 votos, que resulta difícil y debe ser así. Pero en cambio, para fiscalizar, enjuiciar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, es mayoría
simple de hoy 77 votos, lo cual es un contrasentido. ¿Cómo se puede destituir a un fiscal con una mayoría simple en lugar de un ministro que es los 2/3? En el Ecuador se está hablando de llegarse a aprobar una reforma. Este es un proyecto recién planteado, no ha pasado ningún filtro todavía. Es con la mayoría de 77 votos y no los 2/3. ¿Sería contraproducente eso, el abrir la posibilidad a una mayoría simple que se junte y tumbe jueces constitucionales? Entonces, yo diría, para la decisión final, es decir, para quien tiene que adoptar la sentencia final, me parece bien exigir una mayoría agravada de 2/3 partes de los presentes, es decir, que no de la totalidad, sino de los que en ese momento estén en el lugar, que eso hace que bajen los números, porque no se calcula sobre la totalidad de los integrantes de cada una de las cámaras, sino sobre los presentes. Entonces, 2/3 partes de los que tienen que decidir, me parece una mayoría adecuada. Para acusar, es decir, para llevarlo a juicio, después tal vez se pueda ir a un tema de mayoría simple, pero no para la decisión. Me parece bien mantenerlo como lo ha pensado el derecho norteamericano y ha adoptado muchos países, una mayoría agravada. Y sería bueno que en general las reglas sean parejas para los distintos cargos que están sometidos a responsabilidad política, es decir, que no sea distinta, como usted decía, la responsabilidad, la mayoría requerida cuando se trata de un ministro o cuando se trata de un fiscal general. Doctor Alfonso Santiago, ahora hemos escuchado voces, reacciones en la ONU, en la CIDH, que prácticamente se advierte cuidado con tocar a la Corte Constitucional en el Ecuador. ¿Qué significado tienen esos mensajes? Bueno, esos no tienen valor jurídico estricto, es decir, que no son, diríamos, son lo que se llama, en todo caso, soft law o opiniones que se pueden dar. Únicamente son imperativos y obligatorias las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde Ecuador sea parte. Por ejemplo, las sentencias que en su momento se dieron declarando inconvencional la remoción del Tribunal Constitucional y de la Corte Ecuatoriana en el pasado. Mientras tanto, son estándares que pueden recordar, diríamos, criterios ya fijados y que vale la pena tener en cuenta. Es decir, yo creo que son criterios y pautas a tener en cuenta, pero me parece que la instauración del juicio político como tal es una decisión soberana de Ecuador. Hubo el caso Rico, un juez argentino que fue destituido, no del Tribunal Constitucional, sino de un juez de instancia inferior, que planteó la inconvencionalidad del juicio político. Y la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, no la Corte, sino la Comisión, la que está en Washington, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos votó o decidió en favor de Argentina y consideró que el juicio político en cuanto tal es algo puede ser perfectamente adoptado por los países y es una decisión de cada uno de los países adoptarla. No es inconvencional en sí. Puede ser inconvencional en modo en el que se lleve a cabo, pero la adopción del instrumento es plenamente compatible y forma parte de lo que se llama el margen nacional de apreciación, es decir, la capacidad que tienen los países de adaptar los principios generales a su propia realidad histórica, política, cultural. Es decir, ya ha habido fallos de la Corte Interamericana, hay jurisprudencia que se ha pronunciado a favor de los estados en juicios contra jueces constitucionales. Sí. Le decía el caso de un juez, en este caso se trató de un juez argentino que había sido destituido y planteó que como había integrantes de los jurados de enjuiciamiento que eran de poder legislativo, de otros poderes, esto afectaba la independencia judicial. Esto fue el planteo que hizo el juez Rico, que había sido destituido. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí en San José de Costa Rica,
Y la Corte de Costa Rica vota o decide en favor de la Argentina y considera que el reclamo del juez Rico no era viable. Ahora, claro, en el caso ecuatoriano hay una historia reciente en donde sí gobiernos han cometido errores. Recuerdo diciembre 2004, cuando el presidente Lucio Gutiérrez de entonces cesó, dijeron momentáneamente, una corte temporal, y hubo un fallo que reivindicó a los jueces y el Estado ecuatoriano tuvo que indemnizar a los jueces. Claramente. Entonces, eso sí, el procedimiento no estuvo bien. Claro. Lo que les decía antes, cuando se trata de remociones masivas de todos los integrantes, hay una presunción de que eso es indebido, porque no se debe a la mala conducta, sino a la voluntad, que no es conforme a la Constitución, de querer remover a todos los integrantes porque no se comparten sus decisiones. Eso de acuerdo a los estándares constitucionales y convencionales, no es posible. Sí es posible a uno por uno de los jueces ser sometidos a juicio político para llevar adelante su responsabilidad. Eso significa que por las experiencias y la jurisprudencia, ¿los jueces constitucionales no son intocables? No son intocables, no son, por supuesto. Es decir, en toda república, lo que le decía antes, los jueces deben poder responder de sus actos, y por lo tanto tienen como todo funcionario poder ser sometidos, si hay un mal desempeño, a responsabilidad política, pero no, diríamos, no pueden ser juiciados por el contenido de su sentencia. Es decir, que hay un equilibrio entre la independencia y la responsabilidad judicial. Los dos valores son importantes y por eso se ha dicho que son responsables, pero no lo son o no pueden ser removidos simplemente por una desconformidad con lo que ellos están estableciendo. Si hay un desvío de poder, si hay un exceso en el ejercicio de sus funciones, eso sí podría dar lugar a la responsabilidad. Es importante lo que usted recalca, doctor Alfonso Santiago, jamás remover o llevar a un juicio político, de darse esta instancia por sus sentencias, por sus fallos, jamás eso, pero sí responder ante la autoridad política. ¿Cómo ve la experiencia ecuatoriana? Nosotros tenemos una constitución donde no se puede, en este sentido, tocar a los jueces constitucionales, aun cuando en el pasado había la herramienta, pero que no se la usó. Bien, entonces yo pienso que en el caso ecuatoriano no lo conozco de cerca de modo inmediato, pero me animaría a decir que tal vez el procedimiento a través de los cuales se ejerce la responsabilidad de los jueces del Tribunal Constitucional a través el Consejo de Control Ciudadano, tal vez no sea el medio más idóneo y más efectivo, pero esto tendría que estudiar y conocer más a fondo. Me parece que la adopción de un instrumento como el juicio político, que es como tiene la Argentina y como tienen otros países, Brasil, etcétera, podría ser un medio adecuado y de control recíproco de los principales órganos de gobierno. Es decir, que me parece interesante que haya como una posibilidad de combinar adecuadamente el control entre los distintos órganos, que el Congreso, el presidente y la Corte se puedan controlar recíprocamente. Y eso me parece tal vez pueda ser útil la incorporación de ese instrumento. Bien, doctor Alfonso Santiago, un gusto conocerlo, lo hemos leído, conocerlo. Quisiera que nos envíe un mensaje al Ecuador. En este momento que estamos, el Ecuador ha sufrido inestabilidad, debilidad institucional, para afrontar este planteamiento de llevar a juicio político a los jueces constitucionales. Bien, entonces, sé que, yo diría que cualquier modificación de las leyes o de las constituciones para ser efectivas deben ser hechas conforme a los procedimientos que establece la propia Constitución. Lo peor que podría hacer es para mejorar la Constitución, violar la propia Constitución en su proceso de reforma. Llevando a cabo
se puede debatir y las constituciones se pueden ir mejorando conforme a las realidades que se tienen. Entonces les diría que estudien, debatan con profundidad, con conocimientos técnicos adecuados, debatan la conveniencia o no de modificar el sistema de control de la actuación del Tribunal Constitucional, respetando siempre ese estándar internacional que es que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias y que las remociones masivas atentan contra ese sistema. Pero en cambio, pensar que ese instrumento pueda ser utilizado cuando hay un incumplimiento claro, nítido y grave de los deberes constitucionales es factible. Estamos recibiendo estos días la visita del presidente Noboa, así que vamos a poder estrechar aún más los lazos que nos unen con el querido país de Ecuador. Así como nos citó una inquietud final, así como nos citó el caso de Argentina, del juez Rico, que demandó y que fue negada, le dieron la razón al gobierno argentino, hay un fallo a propósito de lo que le señalaba cuando en el gobierno ecuatoriano 2004, no solo se cesó a la Corte Suprema de Justicia de entonces, sino también al Tribunal Constitucional que se llevó a juicio político, y luego vino el dictamen de la Corte Interamericana, el famoso fallo que se conoce como Campos, en donde señaló que no cabe juicio político a jueces constitucionales. Es decir, ¿esto puede sentar jurisprudencia también sobre estos temas? Lo que no cabe el juicio político a juicios constitucionales. Eso no es. Cabe el juicio político, lo que pasa es que no pueden ser remociones masivas, no puede ser utilizado para remover masivamente a los integrantes, sino a uno por incumplimiento de sus funciones. Eso es lo que se dijo. Y nunca afectar, simplemente por disconformidad con el contenido de su sentencia. Eso es el contenido de la remoción. No que no puedan ser sometidos a juicio político. Eso no es así. Claro, usted bien señala, voy a recordar el caso Camba Campos, en donde fue presentada por Miguel Camba Campos y 7 ex vocales del Tribunal Constitucional, luego de que el Congreso ecuatoriano los destituyera en noviembre del 2004 en un juicio político en el que no hubo las debidas garantías, según se argumentó. Es decir, fue a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Exacto, a todos masiva y sin respetar el debido proceso, es decir, sin darles tiempo para que se pudiesen defender adecuadamente. Es decir, que eso es lo que es inconvencional. Claro, eso no exime de que pudiera haber, por la jurisprudencia en América Latina, un juicio a un juez constitucional. Exactamente, eso como existe en la Argentina y en muchos otros países, así que eso no es, hay que el caso Camba hay que limitarlo a el precedente que estableció. Perfecto. Bien, un gusto conocerlo, dialogar con el doctor Alfonso Santiago, un reconocido jurista argentino. Doctor Santiago, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y un saludo muy grande a los queridos amigos de Quito y de todo Ecuador. Muy amable. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, voces internacionales que nos ilustran sobre momentos complejos que vive el país, al menos sobre el papel de una Corte Constitucional y, en el caso ecuatoriano, de sus 9 jueces constitucionales. Vamos a ir a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, a propósito de lo que el país conociera ayer, el pedido de formulación de cargos de la fiscal Ana Hidalgo a la justicia ecuatoriana para juzgar al menos a 4 presuntos vinculados, autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, entre ellos el exministro José Serrano Salgado, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. Vamos a hablar de este tema luego de la pausa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.